Bien, vamos a ir a otro tema que ha estado en el centro de la controversia en las últimas semanas y que nos retrotrae de alguna manera también al contexto del estallido social incluso y del debate que se había generado en aquel entonces respecto a la figura de la estatua del general Baquedano, que fue por distintas razones símbolo de las manifestaciones y sobre todo de la división que se había generado en ese contexto, ¿no? Por el rol que adquirió esa figura y el símbolo que tuvo en el contexto de las manifestaciones que se concentraron por mucho tiempo en ese lugar, en la Plaza Baquedano, Plaza Italia, como quieran llamarlo. Bueno, la controversia ahora se revitaliza de alguna manera a propósito del destino de esa estatua. De este tema vamos a conversar con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, que está junto a nosotros aquí en el estudio. Bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto estar Gracias acá. por su tiempo, subsecretaria, y por estar con nosotros aquí. Subsecretaria, me gustaría partir la conversación actualizando el estado de la estatua, en qué condiciones está y dónde se encuentra actualmente. Bueno, es importante hacer un poco de historia respecto a lo que ha sucedido, ¿cierto?, con el monumento público del general Manuel Baquedano, que es bien importante explicarlo, porque cuando hablamos de monumento público hablamos de un conjunto escultórico. Este conjunto consta de la escultura ecuestre, ¿cierto?, del general Baquedano, del plinto, y también de la tumba de soldado desconocido. Y efectivamente, hace algunos años atrás se tomaron decisiones para resguardar el patrimonio cultural de nuestro país. El primero fue retirar la escultura ecuestre, que hoy día ya está restaurada, y eso es muy importante decirlo. Eso es una buena noticia, porque el rol que tenemos nosotros en el sector patrimonial es proteger el patrimonio cultural. Claro. Y está, cierto, resguardado en el Museo Militar. Por otro lado, lo que tiene que ver con el soldado desconocido, que también es importante en términos históricos. Hay que recordar que la escultura del general Baquedano se emplaza en la ciudad de Santiago luego hubo una ley de 1928, y en 1931 entra este cofre, ¿cierto?, con estos restos de soldado desconocido que de alguna forma rinde homenaje a todos los hombres que se alistaron en la Guerra del Pacífico a defender la soberanía nacional. Esa es la historia, ¿cierto? Eso es lo que significa. Y esos restos fueron retirados. Durante el año 2021 están de hecho en el Cementerio General y se puede ver eso también. El Ejército ha estado muy pendiente de eso, creo que es importante decirlo. Está de hecho en la página web del Ejército el estado de la tumba del soldado desconocido. Y por último tenemos el plinto. Si es que la escultura era importante porque es de Virginio Arias, que es un escultor importantísimo en la historia artística chilena, el plinto también lo es. Mucha gente no sabe que el plinto lo hizo Gustavo García del Póstigo. No es un accesorio, digamos. No es un accesorio, es de hecho y fue hecho por el mismo arquitecto que hizo la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, la decisión que se toma en la sesión del Consejo de Monumentos Nacionales el día 5 de febrero tiene que ver con retirar el plinto para su restauración. De acuerdo. Ese es el principal objetivo. Pero está zanjado dónde, o más bien, ¿está zanjado que no va a volver allí estos tres elementos? Es una excelente pregunta porque ha salido muchísimo en prensa. Hoy día el destino está abierto y es muy importante también contarle y explicar a la ciudadanía que el destino final y la ubicación no depende del Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros no, esa es una atribución que nos excede. ¿De quién depende? Depende, por ejemplo, hoy día de quienes están trabajando en torno al eje Alameda Providencia. Y yo también creo que es importante entender eso con la naturalidad que tenemos que entenderla. Hoy día estamos sufriendo un importantísimo cambio urbano en el eje Alameda Providencia, en el nudo, de hecho, también de Providencia con la Alameda, que es el lugar de la Plaza Italia, ¿cierto?, la Plaza Baquedano. Que va a haber todo un rediseño de ese sector. Es todo un rediseño, es un anhelo, creo yo, del país, de la ciudadanía, es un punto neurálgico de la capital de nuestro país, y todo cambio urbano abre debate público. Y nosotros siempre vamos a estar del lado primero de la ley, de cumplir con las atribuciones que tenemos, y también del debate público. Subsecretaria, pero en ese escenario abierto respecto al destino, entonces, de estos tres elementos, porque sería bueno también plantearlo en esos términos. Dentro de ese abanico de posibilidades, ¿está la posibilidad de que se reubique en ese sector? No necesariamente en la rotonda donde está hoy día, pero sí en ese sector. Bueno, es exacto como te lo decía. Esto es algo que está abierto porque hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales no ha ingresado una solicitud de emplazamiento final. El día que recibamos esa solicitud la vamos a evaluar técnicamente. Nosotros somos un órgano técnico. Nuestro principal trabajo tiene que ver con proteger el patrimonio cultural, y creo que también es importante aclarar que efectivamente tenemos muchas cosas que tienen que ver con este monumento. Hay que decirlo, que tiene que ver, fue una suscripción popular, esto lo pidió, ¿cierto?,
la ciudadanía en su momento, a principios del siglo XX, y es también fruto de una ley. La ley establece que el monumento del General Baquedano estará en la ciudad de Santiago. Sí. Por lo tanto, y esto lo ha dicho la ministra Toá ya en reiteradas ocasiones, nosotros siempre vamos a estar por el cumplimiento de la ley y en las atribuciones que nos competen. Bueno, en la dimensión política de esta discusión, los diputados Benavente y Donoso de la UDI recurrieron a Contraloría precisamente para poder, para cuestionar más bien la reubicación del monumento al General Baquedano, y hablan precisamente de que no es posible que esto se resuelva por una decisión administrativa, producto de esa ley que usted menciona, que fue la que estableció allí el monumento. Sí, exactamente. Bueno, la ley de monumentos nacionales es una ley de 1970, es la ley 17288, y de hecho establece de manera muy clara en su articulado que la ubicación y el cambio de ubicación de monumentos nacionales debe pasar por el Consejo de Monumentos Nacionales. Es una atribución que nos entrega la ley, es una atribución con la que cumplimos con mucha responsabilidad, pero también es importante decir que hoy día ni siquiera hemos tenido esa conversación. Estamos en la primera etapa del proceso y es una primera etapa que es tremendamente importante. ¿Y cuál es esa etapa? Estamos en la etapa en que nosotros aprobamos la iniciativa de reubicar el plinto para poder restaurarlo. Y tenemos que hacer eso, una excelente noticia para Chile, que después de todos los años en que ha estado el plinto, ¿cierto?, en muy mal estado, deteriorándose en ese espacio, podamos hacer primero los estudios técnicos. Tenemos que hacer estudios técnicos. De hecho, lo que se aprueba en la sesión del Consejo tiene que ver con cómo se hacen los estudios técnicos, científicos, para poder retirarlo con el cuidado que se... sin deteriorarlo, sin deteriorarlo, ¿no? Y después, luego de eso, ¿cómo lo vamos a restaurar? Y esa restauración puede durar varios meses, digo. O sea, acá hay un trabajo que se está haciendo de manera muy concienzuda, estamos en esa primera etapa, por eso es muy importante no confundir el proceso. Nosotros lo que aprobamos en la sesión del Consejo es el retiro del plinto para su restauración. Sí. Respecto a la ubicación inicial, ese es un espacio que está abierto, es un debate que por lo demás nos excede. Como ya lo he dicho, nosotros no definimos dónde están las cosas, sino que evaluamos técnicamente las propuestas que se nos hacen. Pero la solicitud entonces de su reubicación, ¿de quién depende? Hoy día nosotros tuvimos una primera solicitud que es del Ministerio de Obras Públicas en el marco de los trabajos del Eje Alameda Providencia. Este es un lugar que está en obra, ¿cierto?, en ese mismo sector. Por lo tanto, y yo creo que esto es excelente, o sea, yo quiero agradecer al Ministerio de Obras Públicas porque acá hay una preocupación por proteger y restaurar un elemento que es clave en la ciudad y que es parte de nuestra identidad también. Entonces, es importante que el Ministerio de Obras Públicas haya hecho ese proceso. Habrá que ver, luego del proceso de restauración, dónde se emplaza finalmente, pero de nuevo esa es una conversación que tiene que ver sobre todo con quienes están trabajando en torno al Eje Alameda Providencia. Estamos con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, aquí en CNN Chile Radio. Lo que no me queda tan claro, subsecretaria, es si esa determinación dependerá del Ministerio de Obras Públicas, de la Gobernación Metropolitana, de los desarrolladores del proyecto. ¿Quién finalmente es quien decide eso? Bueno, nosotros desde el gobierno tenemos una mesa de trabajo, que es la mesa de trabajo del Eje Alameda Providencia. Y yo creo que lo que se merece el país es un debate democrático, es un debate abierto, es un debate con altura de miras. La ciudad, el Eje Alameda Providencia está cambiando para mejor. Y yo creo que ese es un anhelo de recuperación urbana también del centro de la capital. ¿Debería ser plebiscitado, por ejemplo, importante entre los vecinos? Es que, mira, a mí excede completamente mi opinión respecto a esto, porque efectivamente existen espacios donde esto se conversa, se debate. Son espacios que, de nuevo, exceden al órgano técnico. Y el Consejo de Monumentos Nacionales es muy respetuoso de su lugar. Nuestro lugar y nuestra atribución tiene que ver con recibir propuestas respecto al emplazamiento de monumentos públicos y también respecto a su ubicación. Es cierto, hay un trabajo técnico, ¿no?, eminentemente técnico de resguardo del patrimonio, pero tiene una dimensión política también esta discusión a propósito de lo que ocurrió en el estallido. Querámoslo o no, digamos, pero la figura se transformó en un símbolo. Algo positivo o negativo depende del prisma de cada quien cómo lo mira. Y esa dimensión es difícil de abordar en esta discusión. No es tan técnica solamente, o puramente técnica al menos. Sí, y creo que por eso es importante hacer la distinción. Lo que le cabe al Consejo de Monumentos es técnica y tiene que ver con el resguardo del patrimonio cultural chileno. Esa es la tarea que nos cabe, esa es la tarea que estamos haciendo. Por supuesto que todo monumento público tiene una dimensión simbólica. Sin ir más lejos, nosotros podemos encontrar en la identidad de nuestro país
en los monumentos públicos muchas faltas y silencios. Hablemos de las mujeres. Solamente un 4,7% de los monumentos públicos en capitales regionales son sobre mujeres, sobre la historia que las mujeres tenemos en este país y sobre, por cierto, los avances que hemos logrado también en la construcción de la patria. Y somos menos del 5%. Por lo tanto, uno sí puede tener esa conversación respecto a la dimisión simbólica de los monumentos públicos, porque los monumentos públicos construyen la identidad nacional. Y parte importante del rol que tiene el Consejo, que es un espacio colegiado y fue diseñado así en 1925 precisamente por eso. Porque cuando hablamos de la identidad nacional, tenemos que tener contrapesos democráticos, debates públicos, tenemos que tener apertura y pensar sobre todo, creo yo, en un horizonte de unidad nacional, y eso es lo que nosotros también siempre vamos a promover desde ese espacio. La subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, ha estado con nosotros. Gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias, Sebastián. 7:35, hacemos una pausa y seguimos con CNN Chile Radio, aquí en CNN Chile.